Tenemos 3 personas fallecidas. La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó el aumento de casos de coronavirus en el país. Y en el boletín diario sobre la situación nacional por COVID-19 se detallan 168 casos positivos, 283 con sospecha, 312 han sido descartados, 575 están en el cerco epidemiológico y ahora subió a 3 el número de personas fallecidas. Estaba bajo vigilancia, entendemos, es un paciente de 63 años que lamentablemente falleció. Está hospitalizado. Este paciente residía en la ciudad de Guayaquil. No tiene relación con el caso primario, lo que Salud expresa ya es que en el caso de la ciudad de Guayaquil y de la provincia, el virus es comunitario. Por tanto, es otro caso y por eso también se está haciendo toda la investigación con los familiares para poder establecer el cerco. Manabí presenta 8 casos de COVID-19, Los Ríos 10, Pichincha 12, Bolívar 2, Azuay 5, El Oro 1, Morona Santiago 1, Sucumbíos 1. Guayas tiene el mayor número de casos con 128, de los cuales Guayaquil presenta 88. Precisamente en Guayas se amplió el toque de queda de 16 horas a 5 horas hasta el próximo 23 de marzo. ¿Qué es más importante en este momento? ¿Salvar la vida, tener salud o dedicarnos a cumplir con otra serie de labores? Es realmente lamentable ver cómo nuestra sociedad va marcando ese tipo de comportamiento que me importista frente a una situación delicada como es enfrentar el COVID-19, es una pandemia a nivel mundial y creo que eso nos tiene que llamar la atención y por eso hemos establecido esta medida mucho más radical para algunos cantones de la provincia del Guayas, en este caso. Televidentes amigos, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Ya estamos de regreso con más noticias sobre cómo vive el país la emergencia sanitaria por el coronavirus. Hasta el momento se registran 168 casos y hay un tercer fallecido. Se trata de una persona de 63 años. Sobre todo desde aquí iniciamos la campaña también para decirle que necesitamos detener al coronavirus y que para ello podemos hacer todos una acción sencilla. Quedarnos en casa. ¿Qué tal, Lisa? Muy bien, Miguel, amigos, de aquí la importancia de acatar de una forma responsable las medidas impuestas por las autoridades, ya que es la única forma de aplanar la curva de contagio. Recuerde realizar todas las acciones de higiene necesarias como el lavado de manos constante, pero al hacerlo, por favor, cerremos la llave para ahorrar agua. Esto es bastante importante en esta época. Importante, Isa, ya que la empresa de agua potable, por ejemplo, en Quito, ha informado que hay un consumo excesivo de líquido vital durante estos días de emergencia, por lo que es importante tomar conciencia de su consumo para evitar un desabastecimiento en estos momentos. Bueno, y más adelante estaremos ampliando este tema a propósito también de que este domingo 22 se conmemora el Día Mundial del Agua, así que estaremos dando algunas recomendaciones para su consumo responsable y sobre todo porque en esta época en verdad hemos aumentado el consumo de agua porque todos nos estamos lavando las manos, estamos en casa, por ejemplo, hacemos otras actividades, lavamos más la ropa, lavamos más el auto, entonces es importante en estos momentos también tomar conciencia sobre el consumo de agua. Tome en cuenta estas recomendaciones. Iniciamos con la información. 7 de la mañana, 40 minutos. Por decisión del gobierno, el toque de queda se adelantó en la provincia del Guayas. Empezó a las 4 de la tarde, lo que generó contratiempos en quienes circulaban por las calles. Era Guayaquil a las 4 de la tarde. Así lucía desde el aire. Apenas uno que otro carro circulando por las avenidas principales. Y en el centro, unas cuantas personas caminando con algún pretexto. Salí de consulta, entonces me voy caminando ya. Porque el carro justo se me quedó dañado, hermano, en la calle. ¿Qué quería que haga? Los agentes de la Autoridad de Tránsito y de la Policía Nacional, junto a los militares dispuestos en al menos 20 puntos estratégicos, se les acercaban para preguntarles qué hacían en la calle. Pues el gobierno había tomado la decisión de reforzar las medidas de control y por eso el toque de queda para Guayas se adelantó. A las 16 horas de este miércoles se empezó, lo que en algunos casos, sobre todo en los de quienes salían de sus trabajos, contratiempos generó. Salimos de trabajo a las 3 de la tarde con la disposición. No hay un solo taxi. No hay transporte. ¿Qué va a hacer ahora?
Ahora tengo que caminar y... Esto ocurrió en plena avenida Quito. Un grupo de pasajeros, una camioneta fletó en tiempos en que hay que evitar cualquier tipo de aglomeración. En rueda de prensa virtual, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló de la aplicación de la medida. Esta tarde hemos tenido alguna flexibilidad con el desplazamiento de las personas que no conocían de la medida porque fue adoptada la mañana de hoy. Mañana la medida y los controles y las sanciones no tendrán ninguna flexibilidad ni aunque se trate de minutos. A los conductores se les impondrá una multa sin excepciones. El 50% del salario básico unificado y la reducción de 9 puntos de la licencia de conducir. Y a los transeúntes aplicando el Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, una pena privativa de libertad. Todo con el afán de evitar la propagación del coronavirus en la provincia donde mayor número de casos hay. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes civiles que corresponden a cada municipio estarán encargados del control y la sanción que nos permita que esta medida sea realidad. De lo contrario, se va a seguir expandiendo el virus. Entonces tendremos que alargar más el tiempo y las restricciones. Pero aún más importante, ponemos en riesgo a las personas que queremos. Luisa María Heredia, 24 horas. Entidades municipales y de gobierno encargadas de los operativos de control en las calles de Quito califican como positivo el comportamiento de la ciudadanía. La Agencia Metropolitana de Tránsito solo ha realizado llamados de atención a los conductores y no ha generado aún ni una sola multa. El mensaje llegó a todos los capitalinos y el balance es positivo. Así califican las autoridades municipales y de gobierno al segundo día de restricción vehicular en la capital de los ecuatorianos. Los quiteños han acogido bien esta medida, tuvimos muy poca circulación, la poca circulación que tuvimos se refería a personas que venían trabajando o prestando servicios en los sectores que están autorizados. Y es que en esta ciudad fantasma donde reina el silencio durante estos días, se han visto en las calles solo carros amarillos y los de color son funcionarios de salud o de cadenas alimenticias. Heidi, por ejemplo, es repartidora de bebidas. Que conozco que para trabajar necesito el salvoconducto, que tengo que andar sola y protegida. Vemos que usted está con los papeles al día. Adiós, gracias, sí. Por ello, el trabajo de los agentes de tránsito ha mermado. Dicen que hasta el momento no hay sancionados, solo llamados de atención. Nosotros el día de ayer incitamos a 25 automóviles que estaban en toda la ciudad, eso es un triunfo para nosotros, así que esperemos que en esta noche y las noches siguientes no tengamos ningún inconveniente. Pues el objetivo se va cumpliendo, dicen las autoridades. Estos 2 primeros días fueron preventivos por ser precisamente los primeros. No obstante, el escenario de este jueves puede cambiar debido a que ya empezarán a sancionar. Ya con el concurso de Fuerzas Armadas y Policía Nacional ya pueden sancionar. Esto es de 1 a 3 años en caso de incumplir con el toque de queda que se va a instaurar desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por ello hacen la advertencia a los capitalinos que hasta la fecha han cumplido con las medidas anunciadas por el gobierno. Quédese en casa, evite ser sancionado y cuide a los suyos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 7 de la mañana, 44 minutos. Amigos, en este momento nos vamos hasta el norte de Quito, a uno de los puntos más transitados de la capital, la Tribuna de los Chiris. Vamos con nuestra compañera Angie Torres para ver cuál es la situación a esta hora. Ahí continúan los operativos, así que te damos el paso. Angie, muy buenos días. Muéstranos, por favor, el panorama en estos momentos. Adelante. Así es, Isa, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Como ustedes pueden ver aquí a mis espaldas, el panorama es este. Este operativo de control justamente se realiza en este punto de la ciudad, al igual que en otros puntos donde también se está realizando este operativo de control para justamente determinar que se cumpla la restricción vehicular que se ha establecido para placas pares e impares. Esta mañana está con nosotros el general Pablo Rodríguez. Él es director general de operaciones de la Policía Nacional, quien nos va a ampliar detalles sobre este operativo de control. Vemos que están aquí desplegados efectivos de la Policía Nacional, de las fuerzas de militares también, y así como agentes de la AMT. En el caso de la Policía Nacional, cuéntenos cuántos efectivos están participando. Ya, muchísimas gracias, buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional hizo un plan de operaciones a nivel república, el cual justamente se llama corresponsabilidad. Está buscando aglutinar y el apoyo de todas las instituciones que necesitamos unirnos en esta emergencia sanitaria. Aquí en lo que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito,
tenemos 14 puntos de control interno, 36 puntos de control móvil y 5 puntos de control de la provincia también, que es un tema de carácter obligatorio, porque tenemos que también controlar la restricción a los vehículos de transporte interprovincial que está prohibido. Para esto nosotros estamos utilizando 398 compañeros policías. En cada uno de los puntos también están entre 6 y 10 compañeros de la Agencia Metropolitana de Tránsito y también entre 5 y 7 compañeros de las Fuerzas Armadas. General, perdón que le corte, cuénteme un poquito. En estos operativos, efectivamente, ¿qué es lo que se está controlando? Además de que se cumpla la restricción de placa par e impar, se está verificando que las personas usen guantes, usen mascarilla. ¿Cómo funciona esto? Ya, nosotros acá la disposición es primero controlar lo que corresponde al decreto presidencial 1017 en el tema de restricción de vehículos y restricción de personas. Para eso se controla el salvoconducto que deben tener de acuerdo a las características y las condiciones. En este sentido también hay que tener en cuenta que ciertas personas o instituciones no necesitan de ese salvoconducto. Por ejemplo, el sistema de salud, solo con la presentación del carnet es más que suficiente para que ellos puedan ir a su trabajo. ¿Qué otras personas están exentas de usar el salvoconducto? Están exentas el personal de la prensa, el personal que trabaja en servicios básicos como la provisión de agua, recolección de basura y todos los relacionados al tema de la viabilidad de emergencias también en la ciudad. Todos los vehículos de emergencia están también exentos. General, quiero hacerle una consulta. ¿Qué pasa en el caso de que una persona se encuentre circulando y no esté dentro de la restricción vehicular, no esté cumpliendo con la restricción vehicular? ¿Cuál es la sanción? Bueno, para las personas que están circulando en la condición de restricción vehicular, pues lo que vamos a hacer es la inmovilización del vehículo y la sanción correspondiente que el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito va a ubicarla, sí. Pero sí difiere en la noche. En la noche, como es una restricción con un toque de queda, ahí ya el tema cambia y es la retención de la persona, la retención también del vehículo, la inmovilización, y es puesto a órdenes de la autoridad competente a través del parte policial, lo cual ocasionaría seguirle un proceso judicial justamente por no acatar órdenes de la autoridad competente. General, entonces los operativos se van a estar realizando durante las 24 horas del día, ininterrumpidos. Estos operativos van a estar ininterrumpidos. Nosotros tenemos una variación, lógicamente, porque muchas de las ocasiones ya conocen los puntos, entonces a determinado día que ya está en la planificación van a cambiar estos puntos y se mantienen los controles móviles por cuadrantes. Esto es con el propósito de garantizar que se reduzca a la mayor expresión la circulación de personas y vehículos. Tenemos que tomar en cuenta esto y es un mensaje. A las 5:30 de la tarde, vía videoconferencia, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, lo explicaba todo. ¿Cómo es posible? Y se lo digo a las máximas autoridades del país, al ministro de Transporte, al vicepresidente de la República. ¿Cómo es posible que iban a permitir que hoy aterrice un avión de Madrid con 11 tripulantes para que se queden en la ciudad de mayor grado de casos de coronavirus hasta el día viernes de esta semana para que vuelva a despegar con pasajeros? La aeronave finalmente tuvo que desviarse hacia la capital. Aquí en este momento, completamente vacío, solamente tripulación. Viteri dijo que se hace responsable de lo ocurrido. Asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con 11 pasajeros de Madrid. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de un comunicado, rechazó esta acción, asegurando que dificulta la actividad aérea planificada dentro de la emergencia sanitaria, y responsabilizó al municipio de Guayaquil por la falta de vuelos de emergencia y de los autorizados con anterioridad para llevar pasajeros extranjeros a sus destinos. Es precisamente este último punto el que más molesta a Viteri.
quien aseguró que desde el gobierno le notificaron que otro vuelo aterrizará en la ciudad en horas de la noche para trasladar a varios extranjeros que esperan en la terminal aérea de Guayaquil. Solo queremos ir a casa, a nuestro país. Parece una ofensa, es un atentado contra el turismo ecuatoriano. Ustedes son los responsables de haber reunido en Guayaquil más de 200 extranjeros de Europa para que tomen ese vuelo cuando pudieron haberlo llevado a otro sitio del país donde no tengamos el grado de contagio que tenemos en esta ciudad. A través de sus redes sociales, el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, difundió este video donde muestra que este segundo vuelo viene vacío, solamente con su tripulación. Está solamente con la tripulación, como ustedes pueden ver. La explicación, sin embargo, no convence a la titular del Cabildo guayaquileño. Nicolás Larenas, analista aeronáutico, cree que Viteri cruzó la raya con esta acción que ya motiva una investigación de la Fiscalía. Realmente Ecuador en este momento deja en tela de dudas su seguridad jurídica y su seguridad en general para que las aerolíneas sigan operando el país, lo que puede traer grandes consecuencias como puede ser una pérdida de categoría de la FAA, notificaciones de ICAO y IATA, y que incluso algunas aerolíneas por toda esta inseguridad que se produjo el día de hoy dejen de operar en el país. Así surge una nueva disputa entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil, pero esta vez en medio de una emergencia sanitaria, en medio de una pandemia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y sobre este tema, hace pocos minutos en nuestro espacio de entrevistas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, reiteró que el avión que fue impedido de aterrizar en Guayaquil tenía como fin evacuar pasajeros internacionales. Entonces, se tenía planificado estos vuelos, la lógica de estos vuelos es muy clara, viene una tripulación, en el caso de KLM, no se quedaba en la ciudad de Guayaquil la tripulación de este avión, vino vacío como lo demostramos en ese video, y el recorrido que tenía era arribar a la ciudad de Quito, en donde recogió alrededor de 180 pasajeros, y luego iba a ir a la ciudad de Guayaquil a recoger 190 pasajeros. ¿Qué era preferible? Obviamente, llevarnos a esos 190 pasajeros cuyo destino, cuya residencia es desconocida, a quienes no les podemos poner pues una custodia policial, que ahora permanecen en la ciudad de Guayaquil y que no tienen fecha de retorno sino hasta el 4 de abril, cuando se vence el periodo de la cuarentena. En el caso de Iberia, similar, con la diferencia que este avión venía con 11 tripulantes. ¿Qué es preferible? Tener 11 tripulantes a los cuales usted con un protocolo les revisaba su estado de salud, venían también chequeados desde su partida, desde su origen, los metía en un bus, los llevaba a un hotel, si quería ponerle resguardo policial para encargarse de que no bajen, de que no se contacte con nadie, se iban en 2 días, porque arribaban ayer, se iban el día viernes, pero no, completamente controlado, pero no, se prefiere con esta acción dejar lamentablemente casi 150 pasajeros en la ciudad de Guayaquil que no tienen un destino, un lugar de residencia común, por ende no podemos ponerle custodia policial, y que obviamente tampoco tienen una fecha de retorno sino hasta el 4 de abril. Existe incumplimiento hacia la medida que el gobierno dispuso para frenar el coronavirus. En los exteriores de los centros comerciales, mercados improvisados, en la metrovía y en buses urbanos se puede visualizar aglomeraciones de más de 30 personas. Esto en Guayaquil. La medida del gobierno para impedir el contagio del COVID-19 es evitar las aglomeraciones, y esto ocurrió en una de las paradas de buses. Decenas de ciudadanos corrieron para subirse a la unidad. Una vez en la puerta, todos se amontonaron. No hay transporte, señor. Así están circulando en Guayaquil ciertos buses urbanos. No se ajustan a la medida que atraviesa el país. No hay empatía entre los conductores y los usuarios. El servicio de transporte masivo Metrovía también fue captado. La autoridad dijo en su momento que los pasajeros solo iban a viajar sentados, pero un video aficionado muestra lo contrario. Miren cómo va. En los mercados improvisados de los sectores periféricos de Guayaquil también se ve la misma situación, personas aglomeradas realizando sus compras.
superan las 50 personas. Quienes acuden a comprar a estos lugares lo hacen acompañados, hasta familias enteras, sin medir riesgo alguno. Aquí venden desde el pollo al aire libre, hortalizas y otros alimentos sin ningún tipo de higiene. Por necesidad tengo que salir de casa. Por ejemplo, en los exteriores de un centro comercial se observó una fila de personas que deseaban entrar. También visualizamos grupos de ciudadanos queriendo coger taxis. Imagínense, si no llegamos al trabajo, ¿qué nos van a decir? Que no queremos trabajar. Puede ocurrir hasta un despido, imagínense. En las denominadas horas pico se ve mayor presencia de gente tratando de subirse a los buses para dirigirse a sus trabajos o casas, superando la normativa de emergencia que busca evitar aglomeraciones de más de 30 personas para que el COVID-19 no continúe en su proceso de propagación. Paul Tutibén, 24 horas. Mientras tanto, el 95% de quiteños se quedaron en casa este miércoles, cumpliendo así el aislamiento dispuesto por las autoridades. Solo algunos salieron para realizar compras. Así lució Quito este miércoles. Las calles estaban desoladas, los locales comerciales cerrados y los mercados solo abrieron algunos locales. Es que así los habitantes de la urbe cumplieron con el aislamiento dispuesto por las autoridades. Lo que sí llamó la atención fue una larga fila en los exteriores de un supermercado ubicado en Santa Clara, en el centro norte de Quito. Es que pese a que este lugar tiene un aforo de 750 personas por la declaratoria de emergencia, allí se dispuso el ingreso de hasta 100 personas, pero eso sí, deben tomar medidas de precaución. Lo bueno es que están abastecidos, tenemos productos, no estamos en una escasez, entonces tampoco es para algo como para alarmarse. Parece que sí estamos actuando de una manera un poco disciplinada, siguiendo las reglas, intentando seguir las reglas porque no estamos acostumbrados pues a esto. No, todo muy tranquilo. En otra zona de la capital, donde fue notable la disminución de personas, fue en la avenida Mariscal Sucre en Chillogallo, en el sur, donde unas vallas azules reemplazaron a los decenas de comerciantes informales que hasta el martes estaban apostados sobre las aceras. Según reportan las autoridades, el 95% de habitantes se quedó en sus casas. La campaña Quédate en casa está dando sus frutos. Vemos cómo la ciudadanía ha respondido de forma adecuada y que son nuestros principales objetivos de precautelar la salud y bienestar de todas las familias. Pero hubo quienes no acataron esta medida, como Edmundo, quien es pintor. Asegura que no puede quedarse en su casa, pues si no sale no tiene dinero para comer. Entonces yo tengo arte, unos dibujos y cosas por el estilo, entonces voy así. Si tuviera yo me pondría en taxi, pero no estoy pesimista, o sea, tengo mis derechos a caminar. Y así, Quito se va acostumbrando de a poco a las medidas de restricción y aislamiento, que por difíciles que parezcan, prometen cuidar la salud de sus ciudadanos. Fernanda Ceballos, 24 horas. Recuerde, en caso de presentar fiebre, tos y dificultad para respirar, no se automedique y comuníquese al call center 171.